¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa especial Cambios en la Televisión Puertorriqueña. Hoy veremos las 5 partes de nuestra serie especial y además tendremos la oportunidad de dialogar en torno a la historia y la trayectoria de nuestra televisión con nuestros distinguidos invitados, Axel Anderson, Jacobo Morales y también el señor Mario Previdi de TV Guía, quien nos acompaña también, y le queremos hacer un reconocimiento especial porque muchos de los interesantes pietajes y fotografías que van a ver de la primera época de nuestra televisión, él nos las facilitó. Así que vamos a empezar este programa especial por ver la primera parte de nuestra serie, donde tocamos precisamente esos primeros momentos tan interesantes de la televisión en Puerto Rico. Para la generación de hoy es casi imposible imaginar cómo era la vida sin esta caja maravillosa. Sin embargo, hace 35 años la situación era la contraria. Los puertorriqueños no acertaban a imaginar cómo sería eso que pronto llegaba y le llamaban televisión. Ya en el 54 la fiebre nos impactó de lleno y comenzaron a observarse antenas sobre los tejados de los hogares boricuas. La prensa señaló que la televisión proclamaba la marcha del progreso. Sin embargo, a la vez comenzó a establecerse que el nuevo invento cambiaría nuestras vidas para siempre. Esta es WKAQ Telemundo, Canal 2. Así comenzó a transmitir Telemundo en marzo de 1954. En mayo del mismo año se inauguró Guapa Televisión. El primer programa que vieron los televidentes puertorriqueños fue El caso de la mujer asesinadita. La protagonista, Mapi Cortés, dirigida por su esposo Fernando Cortés. Así comenzaron a surgir los primeros programas de nuestra televisión, realizados en vivo y con bastante esfuerzo. Fue la época de oro de la televisión, donde no existían esos aparatitos para decirte a través del oído todo lo que tenías que decir en una novela. Había que aprendérselo todo, decirlo todo. No existían los videocassettes donde tú puedes cortar y volverlo a hacer si te quedó mal. De manera que tú, como en el teatro, en aquella época de la televisión, tú tenías que hacerlo. Si te salía bien la primera vez, te salvaste. A veces me presentaban buenos teleteatros. Programas de variedades, yo te diría que con las limitaciones de antes se presentaban magníficos programas de variedades. En Guapa tenían el show de Josefina del Mar, que era un show, pero bueno, estilo Broadway. La ambición de todo muchachito era algún día ir al programa del payaso Pinito. Hubo otros programas de niños, Gaby, Fofó y Miliki, que eran extraordinarios. Igualmente extraordinarios eran los programas de comedia. Diplo sentó cátedra en el arte de hacer reír. Si estuviera detrás yo se lo diría igual, pero la verdad que con la fuerza de cara suya se puede levantar un edificio para arriba, ¿sabes? No. Muchos otros también incursionaron en la comedia. Floripondia y Reguerete. Que nació a las 12 del día y yo nací a las 12 de la noche. Ahora, en menos de un segundo, se transforma Clark Kent en Super Yoyo. Ay, doctor, yo como que estoy copiando lo que no es. ¿Qué escribió usted ahí, vamos a ver? Estimado mareo, así te sientes porque fumaste. Con la presente quiero informarte. ¿Qué le pasa a usted? Sí, usted está pálida. El equipo pesaba muchísimo, mover una cámara en un estudio. Ahora uno trata de mover la cámara vieja de aquella y dice, ¿y cómo aquella gente podía? Porque estaban motivados. Antes la comedia era limpia, o sea, se hacía reír con el chiste, la palabra, la reacción de la persona. Los más inolvidables intérpretes musicales también tomaron su lugar en la televisión. Mujer, vive mi amada, linda doncella, la jibarita de mi cantar. En la pantalla chica surgieron verdaderas instituciones que siempre recordamos. Melodías, principalmente melodías norteamericanas, son verdaderos. El animador por excelencia, Luis Vigoró. Pero haga ya. La gorda de oro, Mirta Silva.
don Rafael Quiñones Vidal y su pesetita voladora. Y los reyes del mediodía, los Alegres 3. Y para usted. A pesar de que al principio los aparatos receptores estaban al alcance solo de las familias que pudieran realizar esta considerable inversión, estos se agotaron en los almacenes de la isla. Con el impacto, decayó la asistencia a los juegos de pelota. Se suscitó un episodio de socera navideña. Se limitaron las tertulias y conversaciones y en resumidas cuentas comenzó a suceder tal como señalara Ángela Luisa Torregrosa en sus primeras columnas. La televisión nos acercó a la luna, pero nos fue alejando de nuestros vecinos. Y como diría don Macario: ¿qué dice la familia? Como quiera que me ponga, siempre tengo que llorar. Y ya regresamos aquí al estudio con nuestros invitados. Bueno, la verdad que fue una época bien impactante. La televisión, como dicen, entró a los hogares sin tocar, sin pedir permiso y dejó, ¿verdad?, un sentimiento bien grande entre toda la gente que como dicen, bueno, se sentaban cuando hacían las pruebas nada más a ver el indio, el interés tan grande que había, pero yo quisiera que ustedes me cuenten cómo era, que lo vivieron en carne propia, cómo fue esa época temprana de la televisión. Bueno, del indio me hablaron a mí, porque yo llegué a Puerto Rico y a trabajar en televisión cuando ya la televisión tenía 9, 10 meses de existente en el país. Pero eso del indio me gustaría que Jacobo me contara. Me lo han contado muchas veces y siempre me causa gracia. El indio era la señal que ponían. Incluso en los bares se ponía esa señal y la gente empezaba a verle detalles al indio. Pero mira, ¿no te das cuenta que son 5 rayitas acá, pero acá son 6 nada más? Y así por el estilo. Y entonces también ha habido el conflicto de qué empezó primero, si La Guapa o Telemundo. Así, eso, vamos a aclararlo aquí, ¿no? Sí, esto precisamente, Jacobo. Yo estuve presente en el estudio en el primer programa que se lanzó al aire en Puerto Rico, aunque WKQ Telemundo tiene el crédito de ser el primero que lanzó el programa en televisión, fue en Guapa, en los estudios de Puerta de Tierra, un programa que lo dirigió Pepín González Córdoba, lo animó Torres Martínez y era un programa musical, porque todos recuerdan el primer programa de Telemundo que fue La Mujer Asesinadita. La Mujer Asesinadita. Sí. Con Luis de Tejada. Fue como un programa de prueba, ¿no? Entonces, pero creo que está registrado en la Comisión Federal de Comunicaciones el programa que tú acabas de mencionar como el primero que fue al aire en Puerto Rico, porque fue oficialmente. Pero en las pruebas que hizo Guapa, por adelantarse a Telemundo, lanzó este programa, pero en grande. Y estaban presentes, me acuerdo, doña Fela y otro dignatario para lanzar este programa. Si no me equivoco, las hermanitas Castillo o Cabezudo formaron parte de esa programación de Guapa inicialmente. ¿Ah, sí? Sí. Yo las contraté luego en lunes 9 p.m. Durante años habían dejado de trabajar y volvieron a resurgir. Eran excelentes. Y su papá, con su enorme guitarra, era excelente. Sí. Ahora que dicen el primer programa de televisión y la primera televisora que salió al aire, yo no sé, siempre he quedado intrigado. En muchas partes no puede haber sucedido lo que pasó en Puerto Rico. Yo vi terminar una televisora, que fue el Canal 11 en su momento, y yo vi ese programa, un programa que un locutor en off decía, y de esta manera nos retiramos del aire definitivamente, y pum, y un canal que se fue. ¿Habrá podido pasar eso en alguna otra parte? Que yo sepa, no. Los canales como que se venden, se pasan, pero como que no se van. Son como los generales, ¿no? No se mueren, como decía MacArthur. Yo creo que en los Estados Unidos es donde más ocurre que se queden para siempre, pero yo creo que en otros países tienen que haber desaparecido muchos canales. O sea, para mí fue una noche muy emocionante. Tiene que ser casi tan impactante como fue ver comenzar la televisión. Exacto. Para mí bueno, fue y muy ustedes emotivo. que estuvieron en esos comienzos, ¿cómo era? ¿Qué anécdotas tienen? Hay una anécdota bien popular que es esto, como todo en esa época se hacía en vivo, inclusive los comerciales. Hay anécdotas, ¿verdad?, de tantos actores, por ejemplo, el que se supone que estuviera muerto y salió caminando, y así hay muchas más. Bueno, inicialmente había un gran entusiasmo entre los actores. Hasta entonces pues era la radio y el teatro, y tú veías a los actores preparándose, haciendo conjeturas, pues tengo que rebajar de peso, dicen que la televisión aumenta, hace que uno se vea más grueso, aquel que es galán en la radio ahora no va a poder ser galán en la televisión. ¿Todos los de la radio pudieron hacer la transición? No todos, no. E incluso surgieron algunos valores nuevos, pero el asunto es que había en el ambiente una gran, como duda, o no duda, sino incertidumbre, ¿no?
Pero todo el mundo preparándose muy bien. Entonces, en los distintos campos, los directores estaban tratando de ponerse al día en cuanto a cuál era la técnica de televisión. ¿Había gente preparada aquí en Puerto Rico para comenzar así una industria televisiva? Oh, sí, claro. Que habían estudiado fuera. Sí, claro. Sí, y de hecho, cuando se avecinaba la televisión, se fueron a estudiar. Se fueron a estudiar. No, claro, si no, no se hubiera podido hacer, ¿no? Por ejemplo, se desarrolló un vicio en esos primeros años. Aquel que es director de televisión sabe de eso aún hoy, que todavía queda. Es háblale a la cámara que tenga la bombillita prendida, que es además desesperante para un director de televisión, porque él prepara una toma muy interesante de la cantante, tomando de la cámara que sé que yo tengo por acá, ¿no? Entonces toma una toma y la luz le da por acá y ella hace pum, y se le enfrenta a esa cámara y le daña la toma. En realidad siempre tiene la misma toma. Porque si yo miro de frente a esa cámara y después miro de frente a esta cámara, el televidente ve exactamente lo mismo. O sea que entonces... Pero vino ese vicio y a todo el mundo miraba la bombilla que se prendía. Recuerda, Axel, ahora se dice mucho que hay un apuntador electrónico. Entonces no existía. Pero en aquel entonces, aquellos primeros dramas, después yo también trabajé, junto con Jacobo, había una persona que era el coordinador que tiraba la línea. Y recuerdo uno de ellos era Pucho Fernández, que era coordinador y muy bueno. Y entonces él estaba agachado así frente a la cámara leyendo, y era la protección de los artistas. Sí, nos apuntaba moviendo mucho los labios para que le entendieran, pues no podía hablar porque entraba con el micrófono. Hacía lo que hace nuestro coordinador ahora mismo, que lo sigue haciendo, está haciendo así para decir que nos apuremos. Es decir, pero era nuestro apuntador al mismo tiempo. Y los actores iban bien preparados. Sí, bien preparados. Yo me acuerdo que ahora le comentaba a Axel antes de empezar la grabación que hoy pues hay mucho más celeridad, sí hay mucho más adelanto. El video, como bien decía Axel, pues marca una trayectoria. El videotape cambió la historia. Pero en aquella época yo recuerdo la cantidad de ensayos, de empeño que se ponía, ensayos de cámara, ensayos en seco, los actores por su cuenta. Era una cosa definitivo. Uno tenía un programa por la noche, ya a las 10 de la mañana estaba ya en la estación, mucho antes del ensayo de cámara, repasando con los compañeros. Déjame hacerle caso a nuestro coordinador actual, como tú dices, que ya está desesperado, y vamos a ver la segunda parte de nuestra serie especial. Adelante. Desde un comienzo, en la televisión, hicieron sentir su presencia los comerciales, pero al principio, según muchos recuerdan, estos se hacían en vivo como todo lo demás. Recuerdo en aquella época, la que más comerciales hacía era Luz Odilia Font. Y yo recuerdo a Luz Odilia, allí pasaban una de accidentes, porque imagínate, al aire, en vivo, no había la ventaja que tenemos hoy en día de que si tú te equivocas, pues cortas, ¿no? Si te equivocas, pues tienes que seguir hacia adelante. Había veces que el producto no estaba colocado como debía haber sido, y había veces que habían unos accidentes bien feos. Más adelante, vimos comerciales grabados como estos. Corona Banda Blanca es la favorita en los 76 pueblos de la isla. Banda Blanca la sirve. Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola. Coca-Cola es gozar, se refresca más con su sabor. Y va con todo mejor. ¡Qué deliciosa es! Borinquen, la buena vida también se goza con Cinzano. De una misma botella, la bebida ideal para él y para ella. Mucho ojo. Sello Rojo, el arroz preferido en la mesa puertorriqueña, presenta a la criada preferida de nuestra televisión. Fíjate bien que sea Sello Rojo. ¡Te la comete, cantalecio! El sabor lo dice todo. La televisión también introdujo a los hogares puertorriqueños una importante fuente de información, ampliando nuestro mundo con programas deportivos, el informe del tiempo y las noticias televisadas. La televisión nace bajo un signo que a mí me gusta muchísimo decirlo porque fue el que más me envolví. Nació como bajo el signo de la información pública. Lo primero que ofrece Telemundo realmente después de unas promociones es un noticiario. Es un noticiario. Así que la televisión viene a ofrecerle al país un vehículo que no existía en las comunicaciones propiamente. Y entonces eran noticias, pero no era como se da ahora, que es una forma distinta, donde hay un ancla y los demás van suministrando la información, manera y forma que a mí me gusta, pero en aquella época la figura de Evelio Otero hace historia.
Evelio era un muchacho que tenía un talento extraordinario, sabía decir la noticia, sabía dar la noticia y sabía comentar la noticia. La tónica que se ha desarrollado en televisión y que nos distingue si comparamos los noticiarios en la televisión con los noticiarios de radio, los de esta época y los de épocas pasadas, son los avances tecnológicos, los sistemas de cámara, los sistemas de grabación, el sistema de videocassette. Cuando empezamos los noticiarios en radio, allá en el 1954 y tal vez cerca del 1960, todo era fuerza de película, del celuloide, ¿verdad? Pero esto quedó atrás cuando vino el videocassette. Entre las más populares personalidades de la televisión se destacó el profesor Clay McDowell con su informe del tiempo. Hola amigos, bueno, yo no sé si va a llover, tampoco sé si va a hacer sol. Yo recuerdo una vez que Miguel Miranda, hoy en día senador, Miguel Miranda, él fue en aquellos días un artista de televisión en Canal 4. Él tiene un programa que vino antes de mi programa, que se llama Rancho Guapa. Y él fue un tipo que se llamaba Mickey the Kid, Mickey the Kid. Entonces, en una cena, en un día, era una cena en que él fue matado, armado. Y bam, 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 y se cayó muerto en el piso. Entonces, Mickey, creyendo que la cena iba a terminar, levantó y se paró y se movió. Salió de la escena, el muerto levantó y se andó por fuera. Y eso causó una risa en el estudio en todo Puerto Rico, de ver a ese muerto levantarse y andar por el estudio. Poco después de establecidos los primeros canales comerciales en la isla, surgió la primera estación educativa, el Canal 6. Jack Delano fue asesor de programación de la emisora en sus comienzos. El gobernador Muñoz nombró un comité para hacer un estudio y recomendarle si se debiera establecer una emisora de televisión educativa en el país. Ya en los Estados Unidos se había organizado lo que llamaban National Educational Television. Se inauguró la emisora en la Noche de Reyes del año 1957. WIPR ofreció al público una alternativa cultural. El 6 de junio de 1988, el Canal 6 pasó a formar parte de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública bajo la jurisdicción de la Telefónica y bajo la dirección de Carmen Junco. Próximamente, luego de una reestructuración meticulosa, la estación comenzará de lleno sus transmisiones nuevamente con énfasis en la producción local. Morales y Mario Previdi para continuar hablando sobre la televisión en Puerto Rico. Y les quiero plantear ahora lo siguiente. Hemos visto en esta primera y segunda parte que obviamente esos programas del principio eran, bueno, incluso ahora, hoy día uno los ve, uno los disfruta, se ríe, se ve que eran de muy buena calidad. También habían unas limitaciones técnicas. ¿Era mejor la televisión antes o es mejor la televisión ahora? ¿Qué comparación? Es subjetivo eso, ¿verdad? Yo tengo mi opinión, ¿no? Vamos a escucharla. La televisión de hoy es mejor que la de ayer, no hay duda de eso. No solamente que hemos mejorado técnicamente, también hemos mejorado artísticamente. Lo que pasa es que muchas personas pues recuerdan los buenos programas del ayer, pero se olvidan de la cantidad de malos programas que habían. Sucede como las canciones que recuerdan los boleros de antes, los bonitos, pero antes habían cuántas cantidades de canciones que desaparecieron. ¿Qué programas recuerdan ustedes que fueran unos de una calidad especial, que eran los mejores? Si me permite, yo quiero rebatir. Sí. Bueno, sí, ahora... Fíjate, yo creo que antes había un gran empeño en realizar todo con mucho más limitaciones que las que hay hoy. Lógicamente, hoy existe el videotape para ayudar a esto. La tecnología en general ha avanzado muchísimo. Pero sin embargo, hoy pues esta tecnología no es para defender precisamente la calidad, sino la cantidad. Y yo estoy segura que Axel ahora también va a querer... Siempre ha sido en la televisión una pugna muy grande entre cantidad contra calidad. En aquel momento, tal vez porque no estaba tan desarrollado el asunto de los ratings o de la teleaudiencia, había como más, un compás de espera más sosegado, ¿no? Para darle margen a la calidad.
Entonces, pues muchas veces esa calidad tropezaba con la limitación técnica de que vamos al aire directamente. Y no es lo mismo. Bueno, uno puede enfrentarse a algún imprevisto que no permita que eso se desarrollara como se había planeado. Pero en general yo creo que había más afán de cuidar el pequeño detalle, ¿sí? Y de cuidar el contenido y la calidad. Hoy es todo muy deprisa y podríamos tener una ventaja enorme con el video, etcétera, pero el video no es precisamente para proteger la calidad, sino para seguir aumentando la cantidad. Axel. Sí, en cierto modo estoy de acuerdo con Jacobo. Lo que nos pasa también, Jacobo, a ti y a mí, en el momento que hablabas pensaba en ello, es que nos es un poco difícil verlo totalmente desde el punto de vista de un televidente. Estamos hablando ambos de gente que estamos dentro de esto. Y las sensaciones que tuvimos en esa época, las sensaciones eran más positivas, como dice Jacobo. Sabemos que eran en nosotros mismos más positivas y en la gente que nos rodeaba. Porque tenía el elemento de la inmediatez, que es muy importante, que es el fenómeno del teatro, de saber que en este momento esto se hace, no hay marcha atrás, no hay solución. Volviendo al videotape, que realmente marca un momento muy decisivo en toda la historia de la televisión, tal vez de la historia de la humanidad, diría yo. Era porque no teníamos tampoco tanto problema de creer este programa se va a exportar a tantos países, va a tener tanto éxito, que en ese sentido se piensa hoy en el videotape. En el videotape nadie está pensando qué bueno que tenemos el videotape. Antes íbamos en vivo y no podíamos hacer las cosas mejor, ahora podemos. Ese razonamiento no existe. El videotape existe, punto. Ya pasó la época en que apareció el videotape. El otro factor era que estábamos en el aire y afuera nos veían. No nos podíamos ver posteriormente y además suponíamos que nos veía todo el país. ¿Y qué iban a ver si no? Probablemente era. ¿Qué iba a ver si no había 25 canales como hay ahora con cable y qué sé yo? Sí. Y lógicamente nos veían a nosotros y eso nos creaba una terrible responsabilidad. Uno salía a la calle después de hacer un capítulo de novela y miraba la cara de la gente, a ver, sabía que hacia un momento lo habían visto. Era como terminar una obra de teatro, a ver si lo miraba. Y de pronto una señora decía, ¡qué bueno, muy bueno! Y uno decía, el público inmediato. Era otra actitud. Lo que dijo Torregrosa en un momento dado, las cámaras eran enormes. No había una ruedita para acercarse y separarse. Había que ir con todo el aparato hacia la cara de ese actor y rápidamente echar para atrás. Todo eso exigía, de entrada, por razones físicas y técnicas, una dedicación mayor. Ahora es más cómodo. Y intrínsecamente los textos, eso es muy discutible, si los textos eran mejores o peores. Yo le decía hace un momento a Jacobo que también tenemos en cuenta, para no quedar como que antes todo era mejor, que este mismo monstruo, la televisión, se ha comido muchas ideas, se ha comido muchos textos, se ha comido a muchos autores, para los que hoy empiezan. Bendito, es más difícil, porque nosotros teníamos a favor toda la literatura mundial que no se había presentado en televisión. Seguro. ¿Cierto? Y teníamos a favor todas las películas del mundo que no se habían pasado por televisión. Ahora ya no hay películas nuevas, hay que hacerlas nuevas para televisión. Vamos a continuar con esta interesante discusión y con las opiniones de todos, luego de ver la tercera parte de nuestra serie, que también tiene cosas muy interesantes sobre el comienzo de la televisión. Continuemos. Los teleteatros que tanto gustaron en un principio fueron los precursores de uno de los géneros que más entusiasmo ha provocado a través de los años entre el público. Se trata, por supuesto, de las telenovelas. Ya ha llovido mucho desde que se presentó la primera telenovela, Ante la Ley, con Mona Marte, Lucy Boscana y Walter Buxó. Muchos de estos actores daban el salto de la radio a la televisión. Bueno, el brinco no fue fácil para algunos, cuando quisieron darlo se estrellaron. Eso mismo ya había pasado cuando el cine mudo cambia al cine hablado. Ya el que tiene la base de teatro no se le puede hacer difícil ni la radio ni la televisión. Eran artistas de radio que cuando viene la televisión se desplazan de la radio a la televisión, muchos con éxito y muchos no. Fue cuando vino en los Estados Unidos en el cine, salieron del cine silente al cine hablado, pues los que no tenían buena voz se desaparecieron. Aquí los que no tenían buena figura o buena presencia desaparecieron del ambiente artístico, se mantuvieron en la radio, pero la radio estuvo fuerte, yo te diría, como hasta mediados de los 70 en términos de concepto. También si ves la televisión en Puerto Rico en esos inicios, los programas eran lo que se hacía en la radio, se pasó a televisión.
Con el tiempo, las telenovelas fueron integrando elencos más numerosos, temas más realistas y técnicas menos teatrales. Ya en 1968 surgió una telenovela, La mujer de aquella noche, que todos recuerdan no solo por la impactante actuación de Braulio Castillo como Renzo el Gitano, sino porque fue transmitida por Telemundo a todo color. Este importante cambio, la era del color en la televisión puertorriqueña, llegó en 1966 tras una competida pugna. La estación pionera fue Guapa Televisión. Ya también, por supuesto, había llegado el videotape. ¿Por qué le dices esas cosas a Felipe? Tiene harta. Por favor, hija, recuerda que Felipe es el hijo de don Agustín Montalbán. Resultan inolvidables también telenovelas como El hijo de Ángela María. Después de este gran éxito, se produjo un hiato en la realización local del género. El tiempo muerto terminó con Cristina Bazán, el superéxito que marcó un renacer de la telenovela, hecha aquí en Puerto Rico. Sobre las telenovelas actuales, Ángela Luisa comenta. Pues la actuación viene a formar pues una segunda parte, en un segundo plano. Coges las mismas telenovelas y tú dices, bueno, pero si es que esta gente no sabe actuar. Pero claro, te lo enfocan de tal manera y la escenografía y te cambian la escena rápido y este está hablando y si no tiene la expresión que tiene que tener, pues cambian la cámara a otro. Todos esos recursos que tiene el director, ¿verdad? Antes pues no había esos recursos, tenía que ser buen actor. ¿Qué? Eso es lo que yo creo, que llegará el momento en que habrá que exigir más calidad en la televisión. Los años 60 continuaron aportando cambios, novedad y progreso a la pantalla chica. Prodigios como El Satélite comenzaban a achicar drásticamente los diferentes puntos de la aldea global, comunicando la realidad del mundo en sus momentos más maravillosos, históricos, tristes y terribles. Pero los 60 fueron también por definición momento clave de la juventud. La nueva ola arropó la televisión con su música y sus ídolos. Ustedes, Chucho Avellanet. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar. Si me dolió, ¿qué es lo que falta? No estás conforme con mi agonía. El promotor y animador Alfred D. Herger fue el alma de programas como Canta la Juventud y Teenage Matinee. Lo primero que hice fue Teenagers Matinee, que lo hice después de haber hecho esas participaciones en el Club 6 y en el Show Ford. Este programa se transmitía todas las tardes por el Canal 11 de 4:30 a 5:30 de la tarde, lunes a sábado. Presentaba jóvenes bailando al compás de los discos de moda, que era más bien la música americana, el twist, el mashed potato, y en la música latina, la pachanga. También estrellas del exterior se acercaron a nosotros mediante la pantalla. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. Con el transcurso de los años 60, la era moderna llegó a la televisión puertorriqueña. Otros canales como el 7 y el 11, además de estaciones repetidoras, ya se unían a los primeros y el medio consolidaba su inigualable atracción, manteniendo a la isla más que nunca en la expectativa.
degustar la cuarta parte de la serie. Ya estamos en la época moderna de la televisión, donde se presentan unos nuevos planteamientos, unos nuevos aspectos, y vamos a ver en la cuarta parte de qué se trata. La televisión en Puerto Rico en los últimos años ha experimentado un explosivo crecimiento. Es raro hoy día el hogar donde no hay uno o más televisores. Las opciones que la programación actual ofrece se han multiplicado y ha proliferado el número de canales, dejando atrás la época de una audiencia prácticamente cautiva. Esto ha dado paso a una fuerte competencia. Hoy día son varios los canales principales de la isla. Además, los canales especializados, ya abundantes y exitosos en los Estados Unidos, comienzan a mostrar arraigo. El canal de noticias es el pionero local de esta tendencia, ofreciendo información continua de actualidad. El servicio de cable televisión añade opciones a la lista para sus abonados. Ya Cable Televisión cubre prácticamente la isla completa. Para diciembre de 1988 tenemos los siguientes datos. Century ML Cable Corporation, 108.489 abonados. Teleponce Cable TV, 10.989 abonados. Buenavisión Cable Sistema, 11.218 abonados. MST Cablevisión Limited Partnership, 7.654 abonados. Telecommunications Incorporado, antes Cablevisión, 35.743 abonados. Cable Televisión del Noroeste, 10.172 abonados. DOMS Telecable, 10.320 abonados. Cable Televisión Atlantic Incorporado, 3.183 abonados. Faltan por adjudicar los siguientes sectores. Total de abonados en la isla, 197.170. Cable Televisión en la isla hace más de una década experimenta actualmente un impasse, ya que varias compañías, a pesar de la expansión inicial, no han logrado aumentar significativamente su número de abonados. Un factor contribuyente a este relativo estancamiento es el costo, fuera del alcance de muchas familias. También afecta la limitación del acceso de instalación en algunos sectores. Aquí Telecable de Puerto Rico, vía microondas, ofrece una opción. I feel that wireless cable TV has a place in every marketplace. I do not advocate that wireless is a panacea for all the problems of cable television, nor do I believe that it can completely replace wired cable television. One of the reasons is that our service is limited to a certain degree by line of sight. Puerto Rico, cuando se hizo el estudio, hace como unos 3 años atrás, no, hace como 5, el efecto de cable sobre el mercado local, el 80 y pico %, el pico era pequeño, 81-82%, citaban que el propósito principal en suscribirse al cable era mejorar su señal de las estaciones locales. El diario, el sistema de medición actual, comprueba de que todavía 90% de los televidentes están viendo esos 4 canales principales. Las encuestas que miden la audiencia televisiva cobran aún mayor importancia con la proliferación y segmentación de canales. En ocasiones se ha cuestionado la total credibilidad y la precisión de estas. Sin embargo, el nuevo sistema de medición electrónica que pronto se implantará en Puerto Rico parece ser la solución para borrar las dudas de qué es lo que el público está realmente observando. Varios canales locales, entre ellos Guapa, Tele 11, Super 7 y el Canal 24, han manifestado su intención de auspiciar el sistema, que consiste de una caja electrónica instalada en cada televisor de los hogares seleccionados, que automáticamente mide qué es lo que está sintonizado y por cuánto tiempo. Hay quienes aseguran que, tal como sucedió en Estados Unidos, la entrada de nuevos canales no dividirá la audiencia, sino que la aumentará. Dentro de este mercado tan segmentado, el público busca específicamente lo que quiere ver, modificando sus hábitos como televidentes. Los nuevos canales se convierten a su vez en una alternativa para los anunciantes, particularmente para aquellos que tienen un producto muy segmentado y que quieren llegar a más número de personas.
En Puerto Rico hemos notado la gran proliferación de canales, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí fue un mercado por muchos años de 2 estaciones, ¿no? Eran 2 canales principales más la alternativa del gobierno, que era la estación de servicio público. En los últimos 4 o 5 años se ha duplicado ese número de estaciones de televisión, se ha duplicado el número de sistemas de cable. Cable ha contribuido a eso. ¿Qué sucede? El televidente se convierte mucho más discriminatorio en lo que va a ver, y sus horas de televisión son mucho más selectivas. Así es que yo entiendo que va a haber una división de mercado en un futuro, que lo hay en este momento y que va a continuar así. Que ya acá el mercado de 2 estaciones no va a existir, en Puerto Rico no. Y que va a imperar la calidad en producción. Si bien Cable Televisión presenta competencia a la programación de carácter local, podemos afirmar que el rival genuinamente gigantesco resulta ser la videograbadora doméstica, cuya penetración sigue creciendo mientras los precios de los equipos continúan bajando. El uso del control remoto también ha afectado, en el sentido de que se cambia tanto el canal que el televidente tiende a no permanecer en un solo lugar. Regresamos ahora a conversar aquí con nuestros invitados. Tenemos un tema pendiente que no quiero dejar de conversar con ustedes, que es el de las telenovelas, porque es un género que es tan popular aquí en Puerto Rico y ciertamente ahora aparentemente va a sobrevenir una crisis ante las telenovelas, Puede ¿no? ser que sí, no estoy muy seguro de eso. Es un género que siempre ha gustado desde la época en que se hacían novelas por entrega. Luego se hacían novelas de radio y después se hicieron novelas de televisión. Es decir, es mantener el suspenso capítulo tras capítulo contando una historia. Eso viene de antes de inventarse, desde luego, la televisión y antes de inventarse la radio incluso. Desde Alejandro Dumas. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Y tengo entendido que ¿cuál es la Revolución Francesa? Los Miserables. Fue escrita por capítulos en un periódico. Es decir, que cada capítulo salía en el periódico tuyo todos los días. Después lo juntaron y hicieron la famosa novela. La juntaron y es una novela. Incluso se habla de que él estiró, se nota donde él estiró la trama, porque tenía éxito, como hacen ahora. Una novela tiene éxito, vamos a estirarla. Exacto. Y entonces por eso que cuenta tanto de la Revolución Francesa, porque se contó la Revolución Francesa completa, mientras Jean Valjean sufría por ahí. Pero imagínense que antes las novelas eran, como me estaba comentando, que solamente duraban, eran como miniseries, realmente. Sí, ahora en Puerto Rico al principio, el primer tipo de novela fue de 5 capítulos, novelas semanales. Y un señor que se llamaba, o se llama, yo no sé de él, Dave Pollinger fue el que lo impuso en el Canal 2 y lo dirigía. Eso fue lo primero. Después las novelas llegaron a ser de un mes. Sí, de un mes, de 2 meses. De un mes, 2 meses. Como que se fueron ampliando y haciendo más largas. La novela Colgate era bastante larga y era un espacio que se veía muchísimo. 6:30 de la tarde. Ahí trabajamos todos. Todos trabajamos ahí. Yo tengo una versión 10 que está la pre-novelas de Cristina Bazán y post-Cristina Bazán. 2 tipos de novelas, una etapa en que no se hacían novelas locales. Entonces vino Cristina Bazán y viene una nueva etapa de novela. ¿Y cómo se diferencian las de antes y las más modernas? Actualmente creo que se hace mejor televisión ahora, porque tienen más presupuesto, más facilidades y la ayuda del videotape pues logra corregir los errores. Exteriores, por ejemplo. Ya Las se hacen novelas exteriores rara vez se iba a hacer exteriores. Se hacía todo en el estudio. Era la misma historia del cine mundial, que antes se hacía todo en un estudio y después las cámaras se hicieron más cómodas, las luces también, y se hizo fácil trabajar en exteriores. Esa es una de las diferencias. Ahora, lo que no ha cambiado es el tema. Las historias. Las historias deben ser siempre la misma. Algo, Axel. Yo insisto en que no hay que cambiar radicalmente el formato. Yo creo que la intriga familiar, el secreto de familia, todo eso puede estar presente. Seguro. Pero es tanto lo que se podría mejorar en contenido. Y que lo diga el señor Mario Previdi, que sus lectores de TV Guía, yo creo que eso es una de las cosas que más le interesa. También las noticias, estábamos comentando que son algo que ha cobrado una importancia tan grande en nuestra televisión. Sí, en los últimos años, en el mundo entero, noticias acapara una cantidad de la programación nunca antes soñada, ¿no es cierto? Y también la técnica ha aportado mucho en este sentido. Pero vamos ahora a una breve pausa y luego regresamos con más comentarios y más sobre la televisión en Puerto Rico y sus cambios.
Interesante conversación con nuestros invitados. Nos quedamos en el último segmento de entrevistas hablando sobre las noticias, la importancia que como medio de comunicación ha cobrado la televisión más que nunca, y las noticias son tan importantes dentro de esto porque también técnicamente son tantas las posibilidades, es tanto lo que ha podido llegar al público, tantos momentos tan emotivos han podido llegar al público a través de la televisión. Momentos noticiosos, momentos históricos que indudablemente eso le da una potencia a este segmento de la programación televisiva que es realmente bien impactante. Sin embargo, quisiera que cada uno de ustedes me dijera qué es lo que consideran que está dominando actualmente la televisión, qué es eso que se está quedando con la televisión ahora. Bueno, creo que la noticia, como se mencionó ahorita, pues es importantísima en la televisión actual. La tecnología, los avances de la televisión, pues incorporados a la industria de la noticia, han tenido resultados de gran impacto en el público. Además, los comentaristas y locutores de noticias antes eran unos señores que informaban, hoy en día pueden ser las estrellas del espectáculo. Así incluso pues aparecen en la publicidad como si fueran galanes de televisión. Sí, sí. Y existe tal cosa como la industria de la noticia. ¿No? Bueno, indudablemente las noticias hoy día están muy adelantados comparado con antes, sobre todo que la maravilla del satélite que nos permite ver qué es lo que está sucediendo en otros países aquí. Además, los reportajes que se hacen en el exterior, que se envían reporteros para fuera de Puerto Rico para traer reportajes especiales. Y eso no sucedía antes, eso es ahora. Y estamos bien al tanto de lo que está sucediendo en otros países con los reporteros nuestros, visto desde el punto de vista nuestro. De alguna manera, por lo general, la gente provoca la tecnología. Pero en el campo de la industria de la noticia, yo siempre he tenido la impresión que la tecnología se les adelantó. Exacto. Y le dijo a la gente, mire, estamos aquí, usted puede transmitir de China, usted puede transmitir esto, usted puede meterse en una sala de operación, mire qué camarita tan chiquita le ofrezco para que saque cómo operan un corazón. Que la gente dijo, vamos a usarlo. Es decir, fue tanto el progreso en un periodo, calculo yo, de 30 años, de la tecnología relacionada con la televisión, que obligó al ser humano a utilizarla para otras cosas. Porque inicialmente no le dieron mucha importancia, dijeron que era un juguetito mediocre, muchos artistas no querían trabajar en ello, decían que eso no era serio, que había que trabajar en cine o en teatro, porque esa tontería no se iba a jugar, y nadie pensó que la noticia iba a ser tan importante. La tecnología habló por sí sola y le dijo, señores, están usando mal este medio, mire para lo que le sirve, le puede servir para esto, y ahí fue la gente y lo hizo. Y para un muchachito de hoy ver que alguien de aquí está hablando con uno de Moscú y es la cosa más natural del mundo. Sí. Cualquier cosa. Es sorprendente. Y la tecnología no solamente ha traído esos adelantos, sino también ha traído tantas posibilidades, como estábamos viendo en el reportaje, tantos canales, tantas opciones para la gente. Y uno se llega hasta a preguntar, con el ritmo de vida que se lleva hoy día, todo el mundo está trabajando, tanto los jockeys, etcétera, ¿tienen tiempo para ver todos esos canales? Y vamos a ver un poquito de eso ahora en la última parte de nuestra serie. La televisión del ayer tuvo sus virtudes, la de hoy sin duda también, pero ¿cómo comparan las dos épocas aquellos que han visto el medio crecer? La programación era mucho más variada que ahora, definitivamente mucho más variada y con una cualidad especial. La gerencia de la estación se envolvía de una manera diferente a la presente. No es que la de ahora no se envuelva, pero el concepto de ahora es ganar una audiencia. ¿Con qué oferta? Es un buen tema para discutir. Yo creo que hoy se está desperdiciando, o no, vamos a ponerlo de otra manera para no meterme en Honduras. Hoy no está haciéndose uso cabal de una serie de facilidades técnicas y sofisticadas con las cuales podrían lograrse cosas que de ninguna manera se pudieron haber logrado en aquella época en ausencia de esas facilidades. Se creaban unos programas con unas condiciones que se cuidaban enormemente. Unos programas que tenían dentro de aquellas limitaciones técnicas y hasta de personal que había que crear, tenían una gran seriedad. No importa que fuesen programas de comedia o programas cómicos, programas para niños. Aquí la palabra seriedad lo que quiere decir es que tenía una calidad. Antes había mucho más compañerismo. Ahora existe el compañerismo, pero hay mucho
Da pena ver cómo artistas, actores, que pueden dar muchísimo más si tuvieran un libreto, obligados como se ven a bregar con libretos mediocres o a improvisar, no dan el máximo que pueden dar. Entre las más serias críticas dirigidas hacia la programación comercial reciente figuran el sensacionalismo y la llamada chabacanería. Eso de traer las cosas de la calle y llevarlo a través de la televisión a los hogares es sumamente triste. Es muy diferente a tenerlo en un libro escrito por un autor que tiene conciencia de por qué está usando esa aproximación al lenguaje popular, que tener unas cosas del pueblo vestidas un poco nada más, con dignidad y respeto al que la está viendo, que puede ser un niño, que puede ser una persona que tenga una sensibilidad. Las comedias tú haces reír con la vida cotidiana, y si la vida del pueblo de Puerto Rico es así, pues eso es lo que tú presentas. Tú no puedes presentar una comedia de un jíbaro de Jayuya, vistiendo gabán y corbata y cenando con bandeja de plata y hablando de Shakespeare y de la ópera. Surge una acalorada polémica cuando en 1986 el Playboy Channel comenzó a transmitir por cable televisión. Esto culminó con una prohibición legislativa a la transmisión de material pornográfico por cualquier medio electrónico en Puerto Rico. La organización Morality Media también tomó acción recientemente en contra de llamados programas inmorales mediante una sonada huelga de hambre. Nosotros entendemos que la chabacanería ha caído la vulgaridad prácticamente a la sala de nuestra familia, está llegando a la pornografía. Mientras tanto, otros sectores sostienen que esos programas son lo que el público desea ver y que la familia debe ejercer discreción individual sobre lo que ven o no los niños. La violencia en la televisión y su efecto en los menores también ha sido tema de controversia y preocupación. La televisión, de la forma que se presenta en muchas ocasiones, lo que ha hecho es un daño. Ha hecho, sin darse cuenta, pues una gran promoción al crimen y al mismo tiempo pues lleva sus mensajes positivos, pero ¿de qué te vale si por un lado estás aconsejando que se entren a tiro unas personas y por otro lado estás diciéndole en la misma televisión por qué uno debe ser bueno, por qué uno debe seguir el buen camino? Técnicamente hablando, la televisión es una de las pruebas más tangibles de que en efecto estamos en el umbral del futuro. Ya podemos a través de ella opinar o hacer nuestras compras. Los aparatos receptores han alcanzado un conveniente y sofisticado diseño, además de una resolución casi perfecta. La televisión de alta definición tiene 1125 líneas en comparación con las 525 líneas de un aparato regular. Eso hace la imagen mucho más detallada. Para los fanáticos más empedernidos de la pantalla chica, lo ideal es el banquete que ofrecen las antenas parabólicas. El equipo comprende una antena, un plato fuera de la casa, instalado puede ser encima del techo o en el ground, en la tierra, y un equipo electrónico instalado al lado del televisor. Aquí está la programación de todo el mes, los satélites que son para Puerto Rico y el área del Caribe, un total de 15 satélites, y como le decía anteriormente, una programación que mínimo nosotros tratamos de vender no inferior a 70 canales de televisión. En algunos casos, por ejemplo, vendemos sobre 100 canales de televisión. Una cosa es cierta, los televidentes cada vez exigen más de la televisión. Seguimos cruzando mares a través de la imagen, conmoviéndonos con el detalle preciso del momento que no pudimos presenciar en carne propia. Seguimos aprendiendo con la píldora azucarada. Seguimos desarrollando un criterio, ampliando nuestros horizontes y hasta podemos, si así queremos, dar marcha atrás y recordar cómo era cuando parecía casi un milagro de repente tener televisión.
amigos, ya no tenemos tiempo para más. Queremos darle las gracias a nuestros invitados de hoy, Axel Anderson, Jacobo Morales y al señor Mario Previdi. Muchas gracias por haber compartido con nosotros sus opiniones. Ha sido mucho de qué hablar y quedan muchos temas, pero desgraciadamente ya no tenemos tiempo para más. Esperamos que hayan disfrutado este programa que le hemos llevado con mucho cariño y hasta pronto. Será hasta la próxima, amigos. Este programa es para usted y para usted. Y le traemos alegría a todos sus hogares, los alegres tres. Mire, miñón, este programa es para usted y para usted. Y le traemos alegría a todos sus hogares, los alegres tres. Ahí nada más. ¡Juégalo! Racachí, racachá. Qué bonita que están. Hay de rojo y de blanco. Coquí, coquí. Chancha maracachín. Pampa la catacarrum, pampa. Champú, filete mío. Cuerpecito ideal.